Mis hermanos, muy buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos al tiempo del devocional, bienvenidos a ese tiempo para el espíritu, ese tiempo de fortalecimiento espiritual para nuestras almas y que realmente necesitamos cada día, sobre todo en estos tiempos difíciles, esa fortaleza de lo alto, esa fortaleza espiritual, teniendo en cuenta de que nuestro Dios está a nuestro favor en medio de toda situación. Los invitamos para que nos acompañen en esta oración que vamos a hacer en este momento y podamos preparar este instante para que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Bendito y precioso Dios, queremos agradecerte en esta mañana, Dios, por un día más de vida. Queremos agradecerte, Dios, porque velaste nuestro despertar, Señor, pero también nuestro dormir. Padre, gracias porque estamos en tus benditas manos. Gracias porque en medio de todas las situaciones difíciles tú estás presente, Dios. Nunca nos has dejado y tampoco nos dejarás porque somos tus hijos, Dios. Tú nos llamaste, tú nos escogiste. Padre, tú nos limpiaste con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Y por esa razón, Señor, creemos que esto por lo que estamos pasando, Dios, será parte de un proceso de crecimiento, de madurez, de desarrollar la fe, Señor, de crecer en todas las áreas. Así que gracias, Dios, aunque sea difícil, tú tienes el control de todas las cosas. Muchas gracias por cada persona que hoy quizás se levanta con desánimo, confundido, confundida. Padre, te pido que le ayudes a ser esa persona que tú quieres que sea. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy queremos compartirle como la segunda parte. Sería llamarla de esa manera, la segunda parte del tema de ayer, donde tocamos las suposiciones, dice, producen malas relaciones. Y yo nos inquietaba con un tema que yo sé que va a identificar a muchas personas y les va a dar una claridad. Y está en el Salmo 139, el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. El salmista está hablando de los pensamientos que le inquietan. Hay algo importante, mis hermanos, en este proceso de vida que todos tenemos y es la mente. La mente es algo bien tremendo. Allí se gestan muchas cosas, allí se gesta el pecado, allí se gesta un recuerdo que nos puede deprimir durante el día, una palabra que alguien me dijo y yo la puedo convertir en algo tan grande que todo el día me amargo, la preocupación de una noticia que escuché, o sea, todo empieza en la mente. Cuando el Espíritu Santo puede tener el control de nuestra mente, nuestra vida cambia completamente. O sea, toda la obra que Dios puede hacer en un ser humano debe empezar desde la mente. O sea, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice la Biblia, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios en nosotros. Cuando hablamos de la mente, y el título del devocional de hoy dice obsesión de un pensamiento, y este tema de la obsesión de un pensamiento o de los muchos pensamientos es como cada situación en las que vivimos, vamos a poner el ejemplo como complementando el tema de ayer. Nosotros suponemos sobre alguien, suponemos que alguien tiene una actitud y no preguntamos, sino que suponemos qué es lo que está pasando. Pero hay un caso ya más extremo o más delicado que viven muchas personas, es que esa suposición, ese pensamiento se vuelve algo tan real que le forma un caos en su mente. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Quizás alguien, miramos el caso de nuestro esposo, me gusta mucho poner los casos de nuestros hogares y matrimonios porque es donde más se evidencian cosas. Y de pronto miramos mi caso, yo miro a mi esposa que no tiene una actitud agradable hoy conmigo, puede pasarle algo, pero yo supongo que ella quizás tiene otra persona. Cuando la persona es obsesiva en el pensamiento, ese pensamiento se vuelve tan fuerte que empieza todo el día a gestar, tiene otro, quién sabe se va a ver con esa persona, por eso actuó conmigo así, yo sí la he visto rara, yo le he visto que tiene una actitud hacia mí diferente y empiezo ya a generar en mí una rabia, una ira. Y ya empiezo a tratarla mal porque todo lo que mi mente, toda la obsesión de mi mente me llevó a creerme esa mentira donde estoy viéndolo con otro hombre, con que me va a dejar, con que me va a engañar, entonces me adelanto para que no me deje, entonces tengo un problema con ella porque no me va a dejar y no me voy a dejar como que me trate así. Bueno, una cantidad de situaciones que se van dando en la mente de estas personas simplemente por una actitud que tuvo, que quizás está enferma, que quizás tiene algo que yo hice que le dolió y por eso tuvo una actitud conmigo así fuerte, pero quizás no me di cuenta, o sea, o quizás ignoro porque ella se sintió mal hacia mí. Pero la obsesión del pensamiento es llevar todo al extremo, para que usted entienda esto,
toda situación en la mente de la persona se lleva al extremo. O sea, la persona, cambiemos el escenario, miremos la persona que le duele algo en el cuerpo. La mente, en su mente le llega un pensamiento de que ese dolor es un cáncer, o que eso que le salió allí en su cuerpo es un cáncer, y se obsesiona de tal manera que empieza a hacer eso, a maximizar ese problema, a verse en enfermedad, empieza a dolerle más partes del cuerpo. Mira en la internet cuáles son las características de un cáncer de páncreas, por ejemplo, y todo lo que ahí le sale, entonces genera, y el enemigo se aprovecha de eso, con muchas personas lo ha hecho, para generar la misma enfermedad. La persona empieza a tener síntomas, la persona empieza a adelgazar, la persona empieza a tener una cantidad de cosas, porque se vuelve una obsesión del pensamiento. Por eso es necesario tener claro en la vida nuestra las cosas. Nosotros no podemos suponer nada. Si a usted le dolió, vaya al médico. Si quiere tener seguridad, o espere que pase un poco, o analice, vaya a la presencia del Señor. Pero que esto no se convierta, mis hermanos, en una situación de su vida tan difícil, pero todo se gesta en la mente. Entonces volvemos a la situación con las personas. Alguien tiene una actitud negativa, como lo hablamos ayer en el devocional, hacia mí. En el momento que tengo un pensamiento obsesivo, yo lo que miro es lo peor de esa persona hacia mí, y voy y le pongo problema, porque en mi mente me he creado una historia que no es verdad. O sea, es todo lo falso, y la persona dice, venga, pero ¿por qué me actúa así? Y la persona habla cosas como si fueran reales. Esto es algo delicado. Lo ven muchísimas personas que necesitan ser libres de esto, que todo lo maximizan, que todo lo generalizan, que todo lo convierten en un pleito, que todo lo convierten en un conflicto aún personal en sus propias vidas, donde cualquier pensamiento escuchó una noticia, por ejemplo, de que el virus está dando de esta manera, ya entra en un pánico, ya dice, me voy a contagiar de esa manera, ya lleva una exageración de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque su mente no le permite tener esa calma, y eso se logra a través del Espíritu Santo. Y lo voy a leer algo que algún día lo compartí. Dice, todo empieza con un pensamiento. Luego se convierte en un sentimiento, pasa luego a ser un comportamiento, y por último termina siendo una obsesión, que es el punto en el que estamos hablando hoy. Todo empieza con un pensamiento. Mire cómo es un pensamiento. Todo es un pensamiento. Luego se convierte en un sentimiento, empiezo a sentir. Pasa luego a ser un comportamiento, empiezo a actuar sobre eso, si empiezo a comportarme, y por último se convierte en una obsesión, que es la parte más delicada, donde la persona actúa de manera alocada, de manera irracional, por un pensamiento que alimentó, que gestó. Pero todo eso tiene que ver con la obsesión del pensamiento. Entonces, mis hermanos, hoy necesitamos decirle al Señor, Señor, como lo leímos en la palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce los pensamientos que me inquietan. Es necesario que tengamos control de esto. No podemos permitirle al enemigo que juegue con nuestra mente. Hay situaciones que se van a presentar, pero si yo le doy tanta importancia, el enemigo se aprovecha de eso para convertirlo en una obsesión hacia mí. Si yo generalizo todo lo que hace una persona hacia mí, pues lo primero que voy a ver es que lo hizo a propósito, y como lo hizo a propósito me cargué, porque en la mente dice, es que usted le cae mal, es que usted tiene que notar que esa persona el otro día le hizo esto, y empieza a generar una cantidad de pensamientos que un día le puede llevar a buscarle problemas por lo que está en la mente, ni siquiera por lo que pasó, por lo que la mente empezó a gestarle, y se convierte en obsesión. Entonces, mis hermanos, hoy necesitamos ser libres de eso. Yo no sé si hay personas que están escuchando este devocional que les pasa eso, que todo pensamiento lo maximizan en su mente y lo convierten en un problema, lo convierten en una angustia, lo convierten en un conflicto, lo convierten en una realidad, pero en su propia mente, cuando no es real en la vida que está viviendo, sino en su mente, y va y pone problema, y se bloquea en todo lo que hace porque su mente no se lo permite. Esto es una ligadura muy fuerte. Esto es algo de lo cual debemos ser libres, y Dios nos va a ayudar en la medida que tengamos una relación con Él y le pidamos al Espíritu Santo todos los días, mis hermanos. Ese es el consejo, todos los días. Que no pase un día, que no pase una mañana, que no pase una noche, que usted no le diga al Espíritu Santo, toma el control de mi mente. Y se lo digo porque si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que tome el control de la mente, toda la información que estamos recibiendo en las noticias, ahora que se extendió la cuarentena, que no se sabe qué sigue, que hay tantas cosas que no están claras, se va a volver un conflicto, se va a tener problemas mentales, se va a enloquecer, va a pensar en la muerte. Y es lo que está sucediendo con mucha gente. Hay gente que está en lugares
lugares en este confinamiento que ya no son capaces, que están entrando en pánico, que están entrando en crisis emocionales, mentales, que están actuando de manera irracional ya, porque su mente es un bombardeo diario, y como es un pensamiento obsesivo, entonces realmente el enemigo se aprovecha de esto. Pero si yo todos los días voy y someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo, que es algo que lo hemos enseñado muchas veces, pero también le digo: Espíritu Santo, toma el gobierno y control de mi mente, Dios, porque a veces no tengo control de lo que pienso. Por eso el Señor salmista está diciendo: pensamientos que me inquietan. Si yo tengo pensamientos que me inquietan, no puedo permitir que se vuelvan más graves de lo que realmente es. Yo no puedo permitir que lo que yo pienso de otra persona se convierta en algo más delicado, que robe o que rompa la relación que he tenido con esa persona, simplemente porque actuó de una manera equivocada, pero que el pensamiento obsesivo en mí me lleva a suponer, pero el suponer empiezo a gestar en mi mente. Yo no voy y le pregunto, como lo hablamos ayer, yo no indago, yo no le digo: venga, ¿qué le pasa?, sino que empiezo a gestar en mi mente: claro, es por esto, claro, es por lo otro, claro, y empieza a sumarle cosas y empieza a traer cosas del pasado, y ya cuando se vuelve obsesión, se vuelve un problema, arma un problema, se generan situaciones que son bien fuertes a causa de un pensamiento, de la obsesión de un pensamiento. Mis hermanos, renuncia ahora. Si usted sufre con esto, si usted lucha con esto, yo renuncio en el nombre de Jesús a esa obsesión del pensamiento, porque no voy a permitirle que tenga más ventaja de la que debe tener. No voy a permitirle que tenga más poder del que debe tener en mi vida. Entonces, eso lo logramos con el Espíritu Santo. No es solo no vamos a ser capaces, pero si tenemos esa oportunidad, desde el primer momento que se lo he compartido, si yo paso y dejo pasar más de un minuto en mi pensamiento, lo que está allí, eso se vuelve una obsesión, se vuelve, y se lo vuelve y le leo la parte, dice: todo empieza con un pensamiento, luego se convierte en sentimiento, o sea, empiezo a sentir, luego dice, pasa luego a ser comportamiento, y luego dice por último termina siendo obsesión. ¿Por qué? ¿Dónde empezó todo? En un pensamiento que es obsesivo, un pensamiento que está allí oprimido a través de espíritus, porque hay temas espirituales también demoníacos sobre las personas, que les manipula la mente, que les gobierna la mente, que los lleva a actuar de manera irracional, que los lleva a actuar de manera contraria y a generar muchos problemas en su vida. También debo aclarar esto: hay personas que tienen ya problemas neurológicos, ya son tratamientos médicos que tienen que tratarlos con algunos medicamentos. No estoy generalizando todo, hay temas diferentes, pero en la mayoría de los casos es personas que no han podido permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra en el corazón, en el alma, porque si no fuese así, mis hermanos, si hoy Jesús, si hoy el Espíritu Santo no tuviera el control de nuestras mentes, yo creo que estaríamos realmente en graves problemas, de verdad que sí, porque son muchas cosas en que pensar, son muchas cosas en que preocuparnos quizás, son muchas cosas en que interesarnos también, pero estamos viviendo cada día confiando en el Señor. El mañana está en las manos del Todopoderoso, cada día trae su propio afán, si lo hemos enseñado muchas veces. Mis hermanos, hoy nuevamente esta palabra viene de parte de Dios, porque Él necesita que la mente de sus hijos e hijas estén tranquilos. No permita la obsesión, no permita que las noticias que escucha lo vuelva, lo maximice y lo deprima por una noticia, porque alguien le dijo algo, porque alguien le mandó una noticia equivocada por las redes sociales, porque dijeron que ya está dando lo otro, porque cosas. La verdad la tiene Dios, y mientras estemos en Él estamos seguros. Mientras Jesús esté en nuestro corazón, debemos estar confiados, porque nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, dile a Dios: tengo pensamientos que me inquietan y por eso los entrego hoy, y por eso te pido, Espíritu Santo, todos los días, es el consejo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma el control de mis pensamientos día y noche, y que tenga la oportunidad de hacerlo, porque la mente, mis hermanos, inicia todo. Un pecado, se lo decía ahorita, empieza en la mente, la angustia empieza en la mente, la preocupación empieza en la mente, la ira empieza en la mente, empieza todo en un pensamiento. Entonces, esto está generando muchos problemas, y como lo compartíamos ayer, estamos suponiendo, no estamos dando la oportunidad de preguntarle a la persona, sino que suponemos todo, y por eso tenemos tantos conflictos. Esta segunda parte, por darle un nombre, del día de hoy, del devocional de hoy, es para eso, complementar la palabra de ayer, y que tengamos tranquilidad en Dios de que Él nos hace libres y que nuestros pensamientos están gobernados por Él, porque de lo contrario, todo en la vida se nos va a complicar, todo en la vida se va a volver una obsesión, todo pensamiento que nos llegue lo va a querer hacer creer que es realidad, y vamos a creer cosas. Y lo hablamos un día
también de las enfermedades psicosomáticas, y todo empieza con un pensamiento que se vuelve obsesión y se siente exactamente como si estuviese enfermo, y siente la enfermedad y siente los síntomas. Lo hablé también en un devocional anterior, personas que estaban allí sintiendo los síntomas del COVID-19 a causa del pánico, aunque no estaba en su cuerpo, sus exámenes salieron negativos, no tenía absolutamente nada, pero tenía todos los síntomas a causa de una preocupación que había con respecto a esto. Entonces, mis hermanos, es el mensaje de parte de Dios. No permita que su pensamiento se obsesione con algo que usted cree que es así. No permita que lo gobierne, no permita que lo domine, no permite que su vida se le arruine y no arruine la vida de los demás en esa obsesión de un pensamiento. Esto es necesario reconocerlo delante del Señor y decirle: Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos todos los días, porque no quiero seguir suponiendo y sobre esa suposición pensando y convirtiendo esto en una obsesión, cuando en realidad nada tiene que ver con la vida, con lo que se está viviendo. Entonces, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la palabra y vamos a pedirle que nos ayude, porque sé que vamos a recibir su ayuda en esta mañana. Padre precioso, Padre bueno, queremos agradecerte, Dios, por darnos esta oportunidad, Señor, de reconocer qué pensamientos que los volvemos obsesivos, Dios. Hoy renunciamos a toda obsesión del pensamiento en el nombre de Jesús, a toda manipulación que el enemigo pueda traer sobre mi vida para convertir un pensamiento en algo que afecta la vida no solo mía, sino la de los demás. Señor, a perturbarme, a oprimirme, a robarme la paz, a deprimirme, a generar conflictos con personas, a creer cosas que ni siquiera son verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro libertad, declaro liberación, Señor. Te pido por cada persona que hoy con humildad reconoce este problema, que todo lo maximiza, que todo lo generaliza en sus pensamientos, que no tiene un filtro con las cosas que le llegan a su mente, sino que todo lo convierte, Dios, en una obsesión, en una preocupación, en un comportamiento. Hoy te pido, Señor, que les ayudes en el nombre de Jesús, y te pido, Espíritu Santo, que gobierne nuestros pensamientos todos los días y sometemos cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios. Quiero rápidamente hablarles de que esta noche empezamos el proceso de decretos que trae sanidad y liberación. Es un proceso de liberación a través de diferentes oraciones declarando palabra, desde las maldiciones generacionales, declarando palabras sobre la salud, declarando palabras sobre la familia, sobre la mente. Vamos a tener un tiempo bien bonito de la mente. Es una oración donde desatamos nuestra mente, dice la mente y la cabeza, de enfermedades, de ataduras, de esquizofrenia, de locuras, de herencias, de locura, de todo lo que afecta a nuestra cabeza, derrames. Todo esto vamos a hacer declaraciones en el nombre de Cristo Jesús, declarando libertad. Y lo otro, mis hermanos, es para la invitación, las personas que no se sientan identificados con el tema de la liberación, que digan: no me gusta, eso me molesta. Yo quiero decirle: no necesita hacerlo, o sea, no se preocupe, haga el devocional de la mañana y esa parte, yo sé, solamente Dios es el que pone en el corazón esa necesidad, o sea, que no es una obligación, para que no se vaya a salir de los devocionales simplemente porque algo no le pareció o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, todo es respetable, pero las personas que sí quieren hacer ese proceso, los invitamos para que sigamos en las noches después de las 8 en ese proceso de decretos que trae sanidad y liberación, y sé que el Señor va a poderse glorificar también. Entonces, mis hermanos, recordarles que si tiene testimonio, nos escribe a través de la línea WhatsApp 312-779-6532, y también peticiones de oración para que le demos la gloria al Señor. Recuerden que estamos en Facebook, Rec de Vida, y también a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo, donde están los audios, donde están las administraciones de los domingos, para que siga alimentando espiritualmente. Mis hermanos, extendieron la cuarentena y nosotros también vamos a extender este tiempo en las noches, de seguir en estos procesos de liberación, de sanidad, de restauración, porque a Dios le interesa que seamos libres para salir de todo esto. Cuando todo esto pase, no seremos las mismas personas, seremos diferentes, libres y llenos de la presencia del Señor. Así que, mis hermanos, un feliz día para todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.